Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla Turkoglu rompe el silencio y deja a todos boquiabiertos con una confesión inesperada sobre Halil İbrahim Ceylan. Si tú estás aquí, yo me curo, fueron las palabras que marcaron el inicio de una posible reconciliación entre los dos protagonistas que durante meses estuvieron en el centro de los rumores. El ambiente estaba tenso, las redes sociales explotaban con teorías y los fans pedían respuestas. Y al fin, la respuesta llegó, ¿y de qué manera? La escena se desarrolló en un evento privado en Estambul, donde ambos artistas fueron vistos compartiendo un momento más que íntimo. Fuentes cercanas aseguran que Esla se acercó a Halil con la mirada firme pero cargada de emociones. "Sen buradaysan Gilesirim", susurró ella con una voz que temblaba entre nervios y sinceridad. Lo que parecía una frase simple, resonó como una bomba en el corazón de los seguidores de esta pareja, quienes durante mucho tiempo soñaron con una reconciliación. Recordemos que su separación fue uno de los temas más comentados del año pasado, y ambos evitaron hablar del tema en público. Pero ahora, todo ha cambiado. Halil, visiblemente sorprendido, respondió con una sonrisa que decía más que 1000 palabras, "Nunca me fui del todo". La reacción no se hizo esperar. Las redes sociales estallaron en minutos. El hashtag #EslaveHalil volvió a posicionarse en tendencia en Turquía, España y varios países latinoamericanos. Las especulaciones comenzaron, ¿están juntos de nuevo? ¿Fue solo un encuentro casual? ¿Qué significa realmente esa frase? Una fuente cercana al entorno de Esla reveló, ella nunca dejó de tener sentimientos por Halil. Pero necesitaba tiempo para sanar. Esta confesión fue el resultado de muchas emociones contenidas. Además, la misma fuente agregó que esta no fue la única frase que Esla pronunció esa noche. "Lo intenté, de verdad lo intenté olvidarte, pero cuando te vi, todo volvió". Los fans están convencidos de que algo grande se viene. Algunos incluso aseguran que este reencuentro podría no solo ser personal, sino también profesional. ¿Y si vuelven con un proyecto juntos? Sería lo mejor que podría pasarnos, comenta una seguidora en TikTok, mientras otro usuario de Instagram escribe, "Esla y Halil son alma y corazón. Están destinados". Pero no todo es color de rosa. Otros seguidores están más cautelosos. "Ya nos ilusionaron una vez. Esta vez necesitamos pruebas", escribe una fan en Twitter. Y aunque la frase de Esla fue directa y poderosa, la ambigüedad de sus intenciones mantiene la tensión en el aire. Por otro lado, Halil también dejó entrever que la conexión entre ellos sigue intacta. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron sobre su relación con Esla, respondió, "A veces el destino guarda silencio, pero siempre encuentra la forma de hablar". Y ahora, muchos creen que ese destino ya empezó a hablar. Estas palabras no hicieron más que avivar las llamas de la esperanza entre los seguidores de la pareja. Mientras algunos se entregaban por completo al entusiasmo, otros empezaban a analizar cada gesto, cada palabra, cada publicación. ¿Era esta reconciliación el cierre de un ciclo, o más bien el inicio de uno nuevo? En medio de este torbellino de emociones, ambos artistas parecían más presentes que nunca en sus redes sociales. Esla publicó una imagen en su cuenta de Instagram, un atardecer en el Bósforo, acompañado del mensaje, "Algunas cosas nunca se apagan, solo esperan el momento justo para brillar de nuevo". Por su parte, Halil compartió una historia en la que sonaba de fondo una canción melancólica, con una sola palabra escrita, "Zaman", tiempo. Este intercambio silencioso pero profundamente significativo fue interpretado por los fans como una conversación indirecta entre ellos. Cientos de teorías inundaron los foros, los espacios de fans y los canales de YouTube. Algunos llegaron a crear montajes de videos antiguos con subtítulos nuevos, imaginando lo que sería una segunda oportunidad entre los dos. El medio turco Magazinci fue uno de los primeros en reportar que, tras el evento de Estambul, Esla y Halil fueron vistos juntos en un café discreto del barrio de Bebek.
Había una complicidad evidente entre ellos, reportó un testigo. No se escondían, pero tampoco buscaban atención. Era como si el mundo exterior no existiera. Esto dio pie a nuevas interrogantes. ¿Están reconstruyendo su relación en secreto? ¿O simplemente están intentando sanar viejas heridas desde un lugar de respeto mutuo? Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, días después del encuentro, ambos fueron invitados a un programa de televisión muy popular en Turquía. Aunque no coincidieron en el mismo episodio, sus declaraciones parecían complementarse. Esla, al hablar de segundas oportunidades, dijo, a veces, cuando piensas que todo está roto, descubres que algunas piezas aún encajan perfectamente. Mientras tanto, Halil expresó, he aprendido que algunas personas no se van, solo toman un respiro. Los rumores sobre un proyecto conjunto comenzaron a tomar fuerza cuando una productora anónima confirmó que se encontraban en conversaciones con ambos para una nueva serie romántica. Sería una historia inspirada en el reencuentro, en las segundas oportunidades, y sí, estamos considerando a Esla y Halil como protagonistas. Las reacciones ante esta noticia fueron inmediatas. Las redes se llenaron de mensajes como, esto es un sueño hecho realidad, y no importa si es real o ficción, verlos juntos otra vez es todo lo que queremos. Pero como suele ocurrir, no faltaron las críticas. Algunos cuestionaron si todo esto no era una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Y si solo están alimentando los rumores para generar expectativa, escribía un usuario escéptico. Sin embargo, la intensidad emocional de las declaraciones de ambos parecía ir más allá de un simple truco publicitario. Mientras tanto, los medios internacionales también empezaban a hacerse eco del fenómeno. Revistas de espectáculos en España, Argentina y México publicaron notas sobre el reencuentro del año y lo comparaban con grandes romances del cine. Y como si el universo conspirara a favor de esta historia, una canción interpretada por ambos en el pasado volvió a colocarse entre las más escuchadas en plataformas digitales. La letra, que hablaba de caminos separados y reencuentros inevitables, parecía escrita especialmente para este momento. A pesar de todo, ni Esla ni Halil han confirmado oficialmente si han retomado su relación. Pero quizá no hace falta. A veces, las acciones, las miradas y los silencios dicen más que cualquier comunicado. Una seguidora lo resumió perfectamente en un comentario viral, no sé si están juntos o no. Solo sé que cuando los veo, creo en el amor otra vez. La historia sigue escribiéndose. Quizá en privado, lejos del bullicio mediático, o quizá con cada nuevo suspiro público que comparten. Lo cierto es que, para muchos, esta historia de amor, real o no, ya ha dejado una huella imborrable en sus corazones. Y mientras tanto, todos seguimos esperando ese momento definitivo. Tal vez un abrazo en público, tal vez una confirmación en palabras claras, o simplemente una nueva foto juntos. Hasta entonces, la magia sigue viva, y los corazones siguen latiendo con fuerza por Esla y Halil. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esta confesión significa un nuevo comienzo para Esla y Halil? ¿Deberían darse otra oportunidad o dejar el pasado atrás? Déjenme saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar un like si quieren más contenido como este. Hasta el próximo video.